La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Debido a los últimos acontecimientos que están sucediendo en el Perú, hay un fuerte debate sobre si vivimos o no vivimos en una dictadura. Y es que este debate se ha ido tanto por el lado político como por el lado legal, y al parecer hay posiciones encontradas, por lo que dije esta semana, ¿y si hacemos un video acerca de qué es una dictadura? Y sobre todo, ¿cómo ha sido su evolución histórica hasta llegar el día de hoy? Y eso es efectivamente lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo surgen las dictaduras? ¿Qué características tienen? ¿Desde cuándo ser una dictadura se considera algo malo? Mucha gente cree que solamente la única época donde ser dictador era buena era en la antigua Roma. Pues te vas a sorprender que en realidad hace muy poco tiempo ser dictador no era tan malo que digamos. Y es que los conceptos a lo largo de la historia se van a ir resemantizando. Por lo que el día de hoy, en la biblioteca de Merlín, para que ya no te estén paseando con el término dictador por acá o por allá, hoy día vamos a ver qué cosa es una dictadura y cómo ha sido su evolución histórica a lo largo del tiempo. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote qué cosa es una dictadura. Antes de entrar en precisiones técnicas, primero tengo que decirte de dónde estoy sacando yo la información y te lo voy a mostrar. De este tomo extremadamente pesado llamado El Léxico de la Política, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica y tiene definiciones con respecto a términos políticos de varios especialistas del mundo. Así que lo recomiendo enfáticamente si estás muy interesado en definir ciertas categorías que a veces son un poco difíciles de explicar. Y es que vamos a ir esta vez con el artículo de Juan Manuel Abal Medina, quien tiene una definición con respecto a qué cosa es una dictadura, y esta definición va de la siguiente manera: gobierno que se arroga el poder del Estado en virtud de una afirmación personal más que de un principio tradicional. Así es, la dictadura tiene esta vinculación y estos límites que van a ir dentro de este concepto. Y es que ¿cómo se llega a este punto en el cual el Estado deja de ser ya un proyecto común y se convierte en un proyecto personal? Pues para eso trasladémonos a los orígenes mismos de la dictadura, es decir, a la antigua Roma. Como ya sabrás por tus clases de colegio, Roma tiene tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Uno de los periodos más interesantes para ver la evolución de Roma, cómo sale desde un conjunto de pueblos pequeños hasta la conjunción del imperio, es la época republicana, que está marcado por acontecimientos como las guerras púnicas, las guerras civiles, y en medio de este trance viene la creación de las dictaduras. Y es que después de la mala experiencia de los reyes romanos, se decidió que a partir de ese momento el Senado va a tener un poder gigantesco, o sea, el Congreso, y en cuanto al poder ejecutivo van a ser dos cónsules quienes van a gobernar la república. Sin embargo, van a haber momentos en los que transar entre los cónsules y transar entre el Senado podían ser muy perjudiciales, sobre todo en momentos en que se requería tomar decisiones rápidas, como en una hambruna o en una guerra. Es allí donde surge la figura legal del dictador romano. Pero ojo, no tiene una connotación negativa. De hecho, el dictador no podía hacer lo que se le daba la gana, ya que, por ejemplo, este tenía que estar bajo los sometimientos del Senado y tenía un tiempo de expiración: 6 meses. Después de los 6 meses el Senado veía si lo podían ampliar o si no simplemente se terminaba de anular y volvía todas las cosas a la normalidad. Y es que tampoco el dictador salía de la nada, era el Senado quien proponía a los candidatos para dictador y eran los cónsules quienes finalmente lo nombraban, y aún con el nombramiento debía ser aprobado por la Asamblea Popular. O sea, el proceso de elección del dictador es mucho más complejo de lo que uno cree. Ahora, como te digo, la figura del dictador no tiene poder absoluto. Por ejemplo, no podía declarar la guerra y tampoco podía aumentar nuevos impuestos. Sin embargo, el dictador tampoco va a durar mucho durante la época de Roma, ya que, como tú sabes, las palabras sabias del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no siempre va a ser correctamente cumplido. Es así que en el 44 a.C. la función de dictador va a comenzar a entrar en declive, e incluso su término se va a comenzar a utilizar ya con un tufillo un tanto peyorativo. Un ejemplo de esto podemos ver, por ejemplo, en las guerras civiles, en donde a Sila y a César se le daba estos términos en tonos un tanto peyorativos. Y es que, para cerrar la idea romana, el dictador era un salvador, no un déspota ilegítimo como hoy día sí lo categorizamos. Ahora, trasladándonos mucho más adelante, en el siglo XIX
aún sigue la figura del dictador, pero, atento acá, no tiene una figura totalmente negativa. De hecho, figuras como las de Oliverio Cromwell o las de Napoleón Bonaparte eran consideradas figuras dictatoriales, pero no eran considerados exactamente un horror completo, sino en cierto punto salvadores de su tiempo por sus partidarios. Hoy en día, ¿alguien podría decir que está a favor de una dictadura? Es muy complicado, pero en su época aún tenía esta cierta connotación romana. Y va a ser justamente durante estos siglos donde Carl Schmitt va a comenzar a hacer una división con respecto a las dictaduras. Atento a esta división porque es vital para que se pueda entender el video. Por un lado estaba la antigua dictadura romana de carácter mucho más soliviantado, de carácter mucho más orgánico, y por otro lado estaban las modernas dictaduras que ya se alzaban junto con la modernidad del mundo, y estas son las dictaduras revolucionarias o dictaduras soberanas. Y es que en las dictaduras revolucionarias se planteaba una idea de construir el mundo sobre las bases del mundo ya destruido. Un ejemplo de esto podría ser la Revolución Francesa, o posteriormente su evolución, Napoleón Bonaparte, o quizás movimientos como el de Bismarck, que claro, tenían tintes muy autoritarios, pero terminaban siendo finalmente en pro del progreso de la nación. E incluso un personaje que toma mucho este término de dictadura para aplicar a la construcción de un estado post-revolucionario es Karl Marx, cuando hablaba acerca de la famosa dictadura del proletariado. Y es que también tenemos que ser un poco consecuentes aquí. El término dictadura que se está utilizando en estos tiempos no es el mismo que se utiliza actualmente, ya que, como te digo, este modelo de dictadura revolucionaria o soberana tiene una connotación positiva de construcción sobre lo ya destruido anteriormente. Llegado al siglo XX, tú sabes que ya sucede la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, y durante el periodo en que acaba la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial viene lo que se conoce como el periodo entre guerras. En el periodo entre guerras comienzan a surgir estados como el de Benito Mussolini en Italia o del Bigotón en Alemania, y adivina qué, incluso en estas épocas, el término dictador aún no tiene su connotación absolutamente negativa. De hecho, en algunas ocasiones, ambos dictadores se atribuyen a sí mismos las funciones de un dictador y se las mencionan para sí mismos, por lo que no tiene todavía la carga negativa que le damos el día de hoy. Acuérdate, para estas épocas, el dictador es un salvador. ¿Cuándo llega finalmente el término negativo? Pues llega después de la Segunda Guerra Mundial, donde se comienzan a elevar las categorías de Estado autoritario, la Unión Soviética, Estado democrático, los Estados Unidos. Entonces, si tú no eras un Estado democrático, eras un Estado dictatorial, por lo tanto no perteneces al eje de los, entre comillas, buenos. Y es aquí donde ya aparece la connotación actual de dictadura, como un Estado completamente ilegítimo que se zurra los derechos humanos y que hace básicamente del Estado su propio proyecto personal. Ahora, el término dictador o la categoría de dictadura, hay que ser muy francos, y esto lo dice el mismo libro, es muy complicada porque no tiene muchos estudios todavía que se han hecho hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es que su concepto varía en el tiempo. No se tiene un concepto claro sobre esto porque, como ya has visto a lo largo de la historia, el término dictador es muy ondulante. El segundo problema es que ¿a quién se le llama dictadura en sí? ¿A la persona o a la institución en sí? Es muy complicado porque en algunos casos definir dictador usualmente nos referimos a una persona, cuando en realidad debería ser quizá a toda la institución, y a veces no encaja todo en ello. Lo otro es que hay mucha carga emocional hoy en día. Quien no habla de las dictaduras con mucho recelo o con mucha distancia, y al menos en términos académicos eso no es muy bueno que digamos, ya que se tiene que tratar el evento en frío. Y finalmente ¿han habido dictaduras antes de la definición de dictadura? Por ejemplo, algunas personas dicen que las monarquías absolutas fueron dictatoriales, cosa que no tiene ningún sentido porque las monarquías absolutas no están rompiendo su propio orden. Claro, no tienen quizás los mismos parámetros de derechos humanos como sí lo tienen en las repúblicas modernas, por lo que no están rompiendo ningún orden, es su propio orden de ese modo, por lo que llamarlas dictaduras tampoco sería correcto. Así que, advertido esto, ahora sí vamos con las características para reconocer una dictadura. Atento, toma papel y lápiz. 1. Su poder es ilimitado y, ojo, concentrado. No tienen rivales dentro de su espectro. Así es, en un estado dictatorial el poder es ilimitado y está concentrado, por lo que sus rivales son prácticamente inexistentes. Quieren agruparlo todo y monopolizarlo todo. 2. Tienen una legitimidad ambigua. Recuerda que la legitimidad de un régimen está vinculado
a la aceptación de la ciudadanía. Al ser un proyecto personal, no tienen una legitimidad adecuada, por lo que están recurriendo a afirmaciones personales para volverse régimen. Y esto es muy peligroso porque al no tener la legitimidad adecuada y hacer pues maromas para poderse sostener en el poder, tienen que recurrir a la fuerza. Número 3. Las leyes en una dictadura se expresan a su propia voluntad y se interpretan a su propia voluntad, o por último se cambian a su propia voluntad. Y es que dentro de las dictaduras el orden constitucional no les sirve, tiene que ser interpretado a su propia manera, o tiene por último en el peor de los casos ser creado a su propia manera para que recién puedan caminar de acuerdo a ellos. Clásica característica de una dictadura. Y finalmente se pintan como una solución transitoria. La dictadura usualmente se suele pintar como algo temporal que va a arrasarlo con todo para dejar un camino más llano al progreso. Sin embargo, recuerda que a veces estas cosas no terminan así, ya que es simplemente una excusa para eternizarte en el poder. Y bueno, dime tú, ¿tú crees que los actuales estándares políticos del Perú están en la categoría de una dictadura? ¿Crees que hemos tenido dictaduras de acuerdo a cómo se explica aquí bajo las definiciones de Juan Manuel Abal Medina? Y finalmente, ¿crees tú incluso que se podría tener una figura como el dictador romano? Házmelo saber en la caja de comentarios. Para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí, en Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, solo para fumadores, está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. No te olvides que este video llega gracias a Muebles Andina, así que si quieres cosas de Muebles Andina, si quieres una biblioteca tan hermosa como esta, llámalos a este número que te estoy dejando aquí en el banner. Un agradecimiento a Carlo, Lemi y Aaron, el usuario, que son los encargados de animar musicalmente y animar el canal. Te dejo sus redes, de uno aquí en la descripción y otro aquí en la pantalla. Recuerda que todos los jueves y domingos tenemos stream de 8 a 10 de la noche. Los jueves para contar anécdotas y los domingos para Radio Misterio, contar anécdotas paranormales que nos suceden a todos nosotros. Y recuerda que también puedes unirte a la sección de miembros del canal, donde vas a encontrar muchos beneficios exclusivos que se acomoden a tus necesidades. Yo soy Merlin y nos vemos la próxima semana con otro video más de historia. Chao, chao.